estamos. Roberto, ¿quieres dar la bienvenida? Estamos en el segundo encuentro del módulo 2. Sí, eh, hoy terminamos el segundo módulo a cargo del profesor Leonardo Murolo. El- la sesión de la semana pasada fue bastante intensa, nos dejó bastantes conocimientos y nos dejó la posibilidad de hacer interacciones entre lo que pasa en otros países como en Argentina y lo que pasa en Ecuador. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias de dos gobiernos de ultraderecha? Es decir, si no analizáis profundamente esas cuestiones, no vais a poder liberaros de este tema. Queremos que al final del curso podáis tener estrategias para luchar contra la desinformación que incluso genera el propio gobierno. Adelante, esperamos ansiosos eh, su clase y que Bien. participen la mayor parte posible durante su exposición. Bien. Bueno, ahí comenzamos. Por supuesto, nuestra dinámica de trabajo, como es en todo este curso, es intervenir. Si quieren intervenir, saben que tenemos ahí la mano levantada o irrumpir con el micrófono. Eh, este módulo, y voy a compartir pantalla porque traje algunas cuestiones que ya nos van a ordenar, inclusive ya desde el principio, desde el principio. Esta es la placa de nuestro curso. Y aquí está la semana 2 y el módulo 2 que viene a irrumpir con unas temáticas que les voy a contar. Tiene que ver con un estado de posibilidad para la desinformación, es decir, un escenario posible. Algunos autores van a hablar de ecosistemas mediáticos o evolución de medios. Hay quienes van a trabajar desde unas teorías naturalistas de los medios para pensar ese ecosistema. El ecosistema sería nada más ni nada menos que un conjunto de medios tradicionales, radio, periódicos, televisión y medios digitales o propios del siglo XXI como redes y plataformas, ¿no? En esa convivencia de ambos medios, nosotros vamos a encontrar condiciones de posibilidad para la sobreinformación, habíamos dicho, y si hay sobreinformación, hay más probabilidad incluso de encontrarnos con desinformación. No quiere decir que en el siglo XX no existía. Por eso, el conjunto de temáticas que propone el módulo 2 que hoy vamos a completar, tenía estas palabras clave, ¿no? Volvía a nuestro programa para pensar tecnopolítica, movimientos red, ciberactivismos, los estuvimos viendo el lunes. Después hay un conjunto de discursos de odio posibles, que va a tener que ver con la xenofobia, la homofobia, el racismo, diferentes cuestiones que se van a poner en discusión por estas nuevas derechas, derechas alternativas, neofascismos, etcétera. Un conjunto de prácticas que en el texto de Rosana Reguillo se va a mencionar como repertorios de la acción conectiva, así lo va a llamar la autora, como que esta acción de conectarse tiene un repertorio de usos posibles. Ella menciona cuatro: memes, hashtags, streaming, micrófono humano, y nosotros en esta perspectiva de algunos textos que escribimos, nuestro proyecto de investigación y demás, le agrega a ese repertorio de la acción conectiva, que no está cerrado, lo dice la propia autora, influencers y cancelación. Sobre influencers hemos avanzado bastante, pero no ejemplificado lo suficiente. Luego, del rol de los influencers como constructores de sentido y esta dicotomía, si se invisten como influencers y van a trabajar con determinados sectores políticos, por acción más que por omisión, digamos, por estar en connivencia con determinados sectores políticos, o simplemente se van a querer ubicar en un grado de ideología casi nulo, siendo creadores de contenido y ya, no reproductores de desinformación, ¿no? Hay casos y posturas progresistas y conservadoras que vamos a ver hoy, y está la cancelación como respuesta. Hay un mal de época para las redes y las plataformas que es la respuesta de la cancelación, ¿no? Muchas veces por motivos gravísimos y otras veces por motivos banales. Pero esa idea de andar señalando escrache, boicot y algún otro tipo de cuestiones, en cuanto peor cuando van hacia, ya no de manera verbal o violencia simbólica, sino física, y hay casos también. Entonces, este es nuestro módulo para complejizar, enrarecer
los escenarios posibles, ¿no? En ese sentido, les iba a proponer un conjunto de premisas que son teóricas para pensar la desinformación y estos escenarios. Em, Uno elige una epistemología cuando piensa alguno de estos escenarios que puede entrar en contradicción con otras bibliotecas, ¿no? Uno tiene una biblioteca, una formación académica que elige pensar un marco teórico. Hay un meme que dice, no sos vos, es tu marco teórico, ¿no? Digamos, nosotros nos juntamos con otros, coincidimos con otros o discutimos muchas veces en el ámbito académico por eso que podríamos denominar la ideología académica. La ideología académica es la epistemología, nada menos que desde dónde pensamos las cosas. Y aquí hay un conjunto de premisas para compartir en este grupo para ver si estamos de acuerdo. Primero plantear este curso o este módulo específicamente plantea una postura teórica que entiende a los sujetos desde ciertas semióticas o desde los estudios culturales, resignificando sentidos y no reproduciéndolos. No creeríamos que quienes van por la vida reproduciendo quizás algunas desinformaciones o fake news y demás, lo hagan porque no las creen, digamos. Las creen, tienen que ver con sus creencias previas. Esto en el primer módulo lo vieron como sesgos de confirmación. Digo, nosotros ya tenemos una opinión formada sobre determinados temas y cuando nos encontramos con informaciones periodísticas o no, o de ignotos en las redes, vamos a darle mayor relevancia o preponderancia a las que coinciden con lo que ya creemos. El segundo punto para proponerles es un debate sumamente teórico, inclusive puede parecer filosófico, que es que comprender que la virtualidad, el escenario de lo virtual, no se opone a lo real o a la realidad. Vieron que muchas veces decimos virtual o real, virtual y realidad. Esas dicotomías que pueden ser versus o conjunciones, sino que se postula como una contigüidad, una complementación de algo que podríamos denominar presencialidad. Virtualidad, presencialidad, quizá puede ser una dicotomía mucho más válida. ¿Por qué? Porque ahí está la pregunta filosófica, ¿qué es lo real, no? ¿Qué es lo real si cualquier cuestión que nosotros realizamos en el escenario de lo virtual, ya sea un curso como este, o comprar algún producto y luego nos llega, o informarnos y que después tenga repercusiones en nuestra formación o en nuestras opiniones, ya fuera mentiras o verdades chequeadas, van a tener correlato en nuestra vida presencial y en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es tan real como cualquier otra cosa. Si compro algo y me llega a casa, compro algo en forma virtual y me llega a mi casa, si conozco una persona y después podemos tener una cita, si tomo un curso y luego tengo conocimientos, inclusive una certificación, todas esas cuestiones que son virtuales también son reales. Por lo tanto, la dicotomía virtual-real no tendría mucho sentido, sino virtual presencial. ¿Por qué tendríamos que subrayar esto? Porque la desinformación, la violencia, los discursos de odio y demás que están circulando en escenarios de la sobreinformación virtual tienen consecuencias en la formación de nuestras opiniones y en cómo nos relacionamos con otros en la presencialidad más pura, ¿no? Por lo tanto, esta complementación y contigüidad entre la virtualidad y la presencialidad es insoslayable. Luego pensar, pero esto ya lo vimos en el primer módulo, que la desinformación y las noticias falsas, que la posverdad, cada una con sus diferencias, son productos siempre de una intención en defensa de intereses y no una equivocación, porque muchas veces, como en todas las profesiones, hay quienes se equivocan, ¿no? Como en todas las profesiones, y por qué no, los periodistas podrían equivocarse y hacer en algún momento cometer un error. Hay quienes se equivocan todo el tiempo, pueden ser muy malos periodistas, como hay muy malos choferes o ingenieras o arquitectos o médicas. Digo, hay quienes ejercen mal todas las profesiones posibles y existentes. Por lo tanto, no estamos hablando de desinformación o de noticias falsas cuando las protagonizan periodistas y no lo hacen adrede, no lo hacen con intención. Estamos hablando siempre de intencionalidad, de una intencionalidad política, de defensa de intereses, intereses corporativos, intereses de clase, intereses que tienen que ver con algún sector, eh, fundamentalmente. Por lo tanto, desinformación, noticias falsas y demás no estamos hablando de una equivocación o un error.
En general, estas prácticas de desinformación, lo decía Roberto recién, ¿no? Estas derechas, las derechas es un foco de poder que sobrevuela este curso por la necesidad de analizar el presente. Y el presente está asignado por el terreno minado, por embarrar la cancha por parte de estos sectores que los hemos conceptualizado como las derechas alternativas, como lo mencionan en Estados Unidos, las alt-right, las que están más a la derecha que a la derecha misma que ya conocíamos, son neoconservadores, son neoliberales en lo económico, son represivos en lo social y como síntesis habíamos dicho de denominarlos como neofascismos. Esos neofascismos, habíamos dicho, van a plantear, por supuesto, una batalla en lo económico, donde van a llenar y minar de desinformaciones y de fake news el terreno de la discusión sobre lo económico, sobre el rol del Estado, pero también van a proporcionar otra batalla, a la cual no van a soslayarla o a ponerla en un segundo lugar o como si fuera una batalla menor, que es la de la batalla cultural hacia el marxismo cultural, van a denominar, ¿no? El marxismo cultural. ¿Y qué va a englobar ese marxismo cultural? Lo decíamos, focos de contestatarios o que están en la vereda de enfrente, como las universidades, los intelectuales, la cultura en general, los artistas populares. Si estuviéramos en Estados Unidos, sería Hollywood, los artistas de Hollywood que son comunistas o son de izquierda o que defienden la justicia social, etcétera. En el caso de Argentina, les cuento, una gran batalla que tiene el gobierno actual es contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, las películas que se hacen en Argentina, porque los actores y las actrices son todos de izquierda, ese englobar, ese marxismo cultural en algunos focos, por supuesto que las universidades también. Parece de manual esa forma de tener enemigos, ¿no? Para estos sectores, y son quienes van a ser, en definitiva, los destinatarios de la desinformación y las fake news, se van a crear alrededor de esto. Con el profesor Fernando la semana pasada vieron algunas de esas cuestiones. Condiciones de posibilidad, el anonimato en las redes no es algo menor. Ustedes me podrían decir, bueno, hay quienes trabajan de trolls y son sus nombres. Sí, por supuesto, el anonimato en las redes se puede dar de muchas maneras. Pueden ser personas que ya se van a consagrar como quienes vienen a embarrar la cancha y van a ser difusores de fake news y de noticias falsas y podrían estar como columnistas en la televisión luego poniendo sus rostros porque están en connivencia con el poder, por lo tanto tienen un lugar de enunciación que, que está cuidado, pero también podrían ser trolls con seudónimos, ¿no? Con palabras clave que ni siquiera son nombres de personas, ¿no? Con seudónimos como de personajes de ficción, inclusive, etcétera. De esos existen muchos y son personas muy seguidas en las redes, ¿no? Si hiciéramos un relevamiento, encontraríamos cuentas que tienen cientos de miles de seguidores, en Argentina eso sucede, y tienen un nombre de fantasía y se postulan como líderes de opinión de un montón de personas que no saben quién está detrás de esa cuenta, pero es una cuenta contestataria, unas cuentas que están en los bordes de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también están detrás del anonimato de las redes, ¿no? El anonimato de las redes es una condición de posibilidad importante sumada a las dinámicas grupales. Las dinámicas grupales tienen que ver con ir con otros, ir en horda. En un texto decíamos, el anonimato va de la mano con la horda, porque ir con otros, también anónimos, va corriendo el umbral de lo decible en los medios, ¿no? Va corriendo el umbral de algunas cuestiones que estaban, no digo saldadas, pero todas las sociedades tienen discusiones con determinados consensos sociales. En general son la defensa de los derechos humanos, políticas de memoria, verdad y justicia, la no violencia que ha sido ejercida en algunos sectores en el pasado y se pudo saldar esas cuestiones. Entonces, correr el umbral de nuevo a discutir cuestiones saldadas, vemos que también estos sectores, cuando consiguen a otros que también lo pongan en agenda, cuando vienen en cantidad, van a ser un gran foco de dispersión, de desinformación, pero también de discursos de indignación y de odio. Hoy traigo un ejemplo para que pensemos entre los que estamos presentes si es desinformación, si es fake news, si es indignación, si es búsqueda de discurso de odio, porque hay algunas expresiones o narrativas, podemos decir, voy a traer una muy específica dentro de un rato, que sucedió ayer, es nueva, digo, no cumplió 24 horas todavía,
y para ver en dónde la podemos encasillar, ¿no? En todas estas cuestiones. Pero aquí está la cuestión del anonimato o no, y proponer algunas narrativas para que circulen en la opinión pública. Y luego, finalmente, de estas premisas como punto de partida, pensar el tema que nos ocupaba en la unidad 2, que son los influencers televisivos y los de redes sociales, que no son los mismos, ¿no? Uno los podríamos llamar líder de opinión, como los denominaba Paul Lazarsfeld y Robert Merton hace 100 años, y la idea de influencer, que parece muy siglo XXI, que tiene relación entre unos y otros, ¿no? Influencers televisivos o líderes de opinión televisivos, influencers de redes sociales, despliegan cierto lugar privilegiado de la enunciación, a veces para apoyar y difundir noticias falsas también. Como si ellos no tuvieran la responsabilidad del periodismo, que no la tienen de hecho, porque son actores, actrices, cantantes y jugadores de fútbol, que es un caso que vamos a ver hoy, y por debajo y por detrás de sus actuaciones, de sus narraciones, que en general están ligadas a la industria del entretenimiento, plantean opiniones políticas partidarias o políticas militantes, y algunas veces lo hacen desde desinformación y noticias falsas, lugares de enunciación privilegiadísimos. En ese sentido, quería empezar algunas cuestiones con estas dinámicas. El porqué de estas dinámicas, cuáles son los intereses. Decíamos que una desinformación, una noticia falsa, no es un error, no es una equivocación. Aquí me apareció un mensaje que dice que mi internet está leve o está floja, no sé, espero no desconectarme. Me avisan si no se me está escuchando. Bueno, ¿el porqué de estas dinámicas? ¿Por qué estas dinámicas? Defensa de intereses, sí, por supuesto que los sectores de poder defienden intereses, intereses de clase, decíamos, empresariales, económicos y corporativos en primera instancia, para mencionar, gracias, que me están avisando que se me escucha bien, a mí me apareció un cartel así grande como diciendo, tu internet está débil, me decía, así que espero no caerme. Defensa de intereses de clase, empresariales, económicos, corporativos. Los sectores de poder están en esos umbrales de enunciación. Intentar incidir en la opinión pública, sin dudas. Nosotros sabemos, porque en la placa anterior les estábamos diciendo que les proponemos pensarnos desde los estudios culturales, desde una mirada que tiene a los sujetos en el centro. Nosotros no es que creemos en todas las informaciones que nos llegan porque somos tontos, no para nada. Las audiencias, los públicos, los espectadores, los usuarios tienen un capital cultural, una formación, diferentes trayectos de información y de acumulación de capital cultural que desde ahí piensan las realidades. Es decir, que coinciden o no con aquello que leen o escuchan. Y desde ahí estaría bien pensar una respuesta de por qué creemos lo que creemos. No porque nos engañan en primera instancia, sino porque adherimos a un conjunto de ideas. Luego, estas formas en general son convincentes, ¿no? Entonces, hay un intento desde estos sectores de poder con múltiples herramientas, que ya las decíamos, medios, redes, trolls, bots, anónimos, en horda, e influencers, miren, por todos los lugares donde podrían entrar las desinformaciones, por aparatos o por personas conocidas, por anónimos que están atrás de una computadora o por quien está en el prime time de la televisión. Digo, por todos esos lugares podrían entrar las desinformaciones y maximizarse en los otros, porque trabajan en conjunto para intentar incidir en la opinión pública, en la formación de opinión, en el debate público. Fíjense que en el campo de la comunicación se habla también de la conversación. La palabra conversación es importante. Les voy a recomendar un libro. Voy a ver si lo tengo a mano. Creo que sí, aquí lo tengo a mano. Hay un libro de Jerry Turkle. Jerry Turkle, lo tengo aquí a mano. Son muchísimas páginas, miren, muchísimas páginas. Libro les recomendado. Lectura de verano les va a llevar bastante tiempo, que es En defensa de la conversación. Y aquí el subtítulo, que también es poderoso, dice El poder de la conversación en la era digital. Se parte desde la premisa que estamos conversando con conocidos y con desconocidos, ¿no? En las redes, por supuesto, porque son cuentas y cuentas y cuentas que a veces hacemos debates y que existe alguna forma de la conversación para aquellos tecnofóbicos que puedan tildar a esta era como la de
la era de no leer, la era de no escribir, las juventudes escriben cada vez menos, leen cada vez menos, conversan cada vez menos. Bueno, hay posturas que dicen, no, la conversación está en algún lugar, las lecturas son de diferentes materiales, y la conversación pública se ha complejizado porque estamos discutiendo en territorios diversos, y ahí los elementos que retomamos para nuestras argumentaciones motivadas muchas veces tienen que ver con desinformación, con lo que nos ocupa en este curso. Por lo tanto, la conversación pública, que es ubicua, que es cada vez más compleja, que se da en escenarios de lo virtual y de lo presencial, por contigüidad, tienen como retazos para sus insumos también la desinformación. Escribir por chat el título del libro, sí, lo voy a escribir por chat. Ahora mismo lo hago, a ver si puedo ingresar al chat. El libro es, esperen que no voy a ir a, voy al chat grupal y pongo, el libro que acabo de mostrar es en defensa de la conversación, de Sherry Turkle. Sherry Turkle es muy conocida en el campo de las redes sociales y de las plataformas porque es de las primeras autoras, y les digo antes del 2000, entiendo que año 96, 97, 98 quizás, escribió La vida en la pantalla, un libro clásico de de su trayectoria como académica. Y este que es bastante nuevo, ya les digo de qué año creo que es su publicación más reciente, es de 2017, en defensa de la conversación, el poder de la conversación en las redes sociales. Y es muy común que digamos la conversación pública, ya no solamente para referirnos a la opinión pública o a la formación de opinión o al debate público. Finalmente, ¿para qué? Si decimos, ¿por qué estas dinámicas de desinformación en estos escenarios? ¿Para defender intereses? Sí. ¿Para incidir en la opinión pública? Sí, por supuesto. ¿Pero para proponer qué? Para proponer imaginarios, permítanme la palabra negativos, para proponer imaginarios negativos alrededor de personas, de colectivos sociales y de acontecimientos históricos. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo podemos pensar en conjunto. En general, la desinformación viene a ofender, viene a minar el terreno, viene a ensuciar el terreno, a embarrar el terreno de la discusión en detrimento de alguna persona. Hay alguna persona a la cual se le va a ofender, se le va a generar una idea que no es real alrededor de sus acciones, de sus pensamientos, de sus dichos. Se va a decir que alguien dijo tal cosa, que alguien hizo tal cosa en el pasado quizás o recientemente, eh, o que piensa tal cosa, o que adhiere a este conjunto de ideas. Finalmente ahí hay una búsqueda para que la opinión pública piense negativamente de alguien, digamos. Luego, ¿podría ser sobre colectivos sociales? Sí. Saben que el caso que traigo de ejemplo ahora en las placas siguientes es sobre un colectivo social. Es como si les dijera, puedo generar una noticia falsa sobre los jóvenes, o sobre los sindicalistas, o sobre los profesores universitarios, o sobre los choferes de camión, o sobre, etcétera. Entonces ahí hay colectivos sociales, sobre un partido político, por supuesto, sobre los partidarios de tal dirigente político. Un colectivo social que parece indivisible, es un conjunto de personas que decimos de ellos que son violentos, que son corruptos, que son mafiosos, etcétera. Que solamente bregan por sus propios intereses, que te usan, que no vayas con ellos porque te usan, porque no te quieren, porque no, solo te necesitan. Digo, ahí hay un conjunto de desinformaciones posibles que el foco no es una persona, sino un colectivo social. Hay casos sobrados sobre eso. Y finalmente sobre acontecimientos históricos. El revisionismo histórico que realizan estas derechas alternativas, estos neofascismos, está cargado generalmente de desinformación. Les puedo contar del caso argentino, digo, si en la sala tenemos compañeros argentinos y sé que lo saben, pero el gobierno actual que lleva 11 meses, 10 meses y algo, hace un revisionismo histórico trayendo de nuevo a algunos próceres del siglo XIX, que el debate público los había condenado por sus acciones, no eran las personas de referencia que queríamos ser ni tener como rasgos de identidad nacional, y los vuelve a reivindicar, ¿no? A figuras históricas que hicieron grandes matanzas, por ejemplo, pero las vuelve a reivindicar
un gobierno revisionista. Entonces, a los acontecimientos históricos también se los puede tensar, se los puede leer desde otro lugar, se los puede minimizar, ¿no? Rescatar figuras de una dictadura militar sangrienta, por ejemplo, ¿no? Como sucedió en Argentina, y volver a rescatar algunas miradas o proponer discusiones de equivalencia entre torturadores y torturados, por ejemplo, ¿no? Que allí exista una discusión posible. El revisionismo histórico es poner en tensión, mediante desinformación, también acontecimientos, no personas, ¿no? Entonces, vemos estos casos en diferentes lugares, ¿no? Cambiar feriados. Saben que en Argentina se tienen unos nombres, unos títulos muy potentes, nuestros días de efemérides, ¿no? Entonces, el 24 de marzo, que se recuerda el golpe de Estado más siniestro y más reciente, es el día de la memoria, de la verdad y de la justicia, ¿no? No es el día de los golpes de Estado, es el día de la memoria, de la verdad y de la justicia. Esos días, en general, se ponen en tensión con los gobiernos más conservadores o de derecha que quieren o quitarlos o cambiarles el nombre, ¿no? Cambiarles el título para que no sea un título que rememora alguna dimensión que no les interesa. Ahora bien, las desinformaciones tienen forma y estructura. ¿Por qué las creemos? Y las creemos en general porque no son un chiste. Por supuesto que no vamos a decir que una desinformación, que un meme es una desinformación. Un meme es un chiste. Un gift, un sticker de WhatsApp es un chiste. Entonces podemos reírnos de eso, pero no va a formar nuestra opinión. No vamos a decir que creemos lo que creemos porque lo vimos en un meme. Los memes se burlan de todo, pero todavía no los hemos puesto en el lugar de informarnos. Ahora bien, ¿cuándo podemos darle valor de información a algo que es falso, algo que es mentira, ¿no? Ya que usamos la palabra mentira, que es muy potente. Bueno, se lo damos cuando, tanto la posverdad como un modo imaginario, como una fake news, deben estar contadas, construidas bajo cierto rigor de verosimilitud. Es decir, si yo vengo aquí y les digo, informo o escribo un tweet sosteniendo que un dirigente político es corrupto y lo lleno de otras mentiras, porque puedo decir es corrupto porque robó tanta cantidad de dinero en tal negociado para realizar una ruta, para realizar tal obra pública, voy sumándole mentiras a una mentira. En el fondo, todo ese enunciado que acabo de hacer es verosímil por muchas cuestiones, porque hay una posverdad previa, que es que hay una porción de la sociedad que cree que todos los políticos son corruptos, entonces hay una condición de credibilidad muy potente para lo que estoy diciendo, ¿no? Vieron algunas premisas, toda la juventud está perdida y la cultura adulta cree siempre que la juventud actual no es como la propia, ¿no? Debería decir, bueno, esta juventud no es como cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años éramos mejores. Esta juventud es más violenta, esta juventud es más haragana, no le gusta hacer esto, no le gusta hacer lo otro. Hay algo de cierta cultura adulta que generaliza en otros escenarios. Bueno, si parte de la sociedad cree que la juventud está perdida, cualquier noticia falsa que yo genere alrededor de violencias juveniles va a ser mucho más creída por esa porción de la sociedad, más creíble que otra cosa. Digo, sindicalistas o gremialistas, ¿no? Que tienen, en Argentina tienen una imagen negativa muy alta por parte de una porción de la sociedad, ¿no? Si creamos una información falsa alrededor de trabajadores, no estoy hablando de trabajadores, los sectores más de derecha van a señalar a estos trabajadores que luchan por derechos como sujetos nefastos, ¿no? Entonces parte de la sociedad va a creer, va a seguir cualquier desinformación alrededor de esos sujetos. Entonces, hay condiciones de posibilidad. No estamos diciendo, no les vengo a decir, vi dragones volando. Eso es Game of Thrones, digamos, eso es ficción. Pero si dijera, hay un político que es corrupto, es mucho más creíble que decir hay dragones volando, porque hay condiciones de posibilidad. Entonces, primera cuestión, rigor de verosimilitud. No de verdad, ¿eh? No de verdad. La desinformación tiene verosimilitud dentro de sí, no de una verdad filosófica, ¿no? Ni de una realidad chequeable, sino de una posibilidad. Si eso es posible
de que haya sucedido, alcanza para que circule en el escroleo de las redes sin mayor profundidad, ¿no? Y finalmente, como no se asienta en lógicas disparatadas, como el meme, con el sarcasmo, etcétera, sino en las formas probadas, formas, estructuras estereotipadas de los géneros periodísticos o de los géneros de las redes, el tweet, por ejemplo, 240 caracteres diciendo pasó esto, esto y esto, o una foto, y luego la reiteración mediática, grandes colectivos sociales reiterándolo, o grandes grupos mediáticos reiterándolo, generan un escenario de verosimilitud y de creencia posible para esas desinformaciones. Digamos, vuelvo a traer la discusión, los sujetos de la información que crean en alguna desinformación, los sujetos que usan las redes y creen finalmente en una desinformación, son los primeros culpables de este problema, porque están las condiciones dadas para creerlas. Cualquiera de nosotros los que estamos acá, y fíjense que nos dedicamos a esto y que estudiamos esto, podríamos encontrar una información que nos parece chocante, que nos parece potente, y ya tenemos algún conjunto de herramientas para dudar al menos, ¿no? Pero puede hacernos dudar, incluso a los que estamos en este espacio estudiando estas cosas. Digo, hay informaciones que están construidas con la potencia de la verosimilitud, de las formas discursivas, del flujo cotidiano de las redes sociales. Entonces, la cuestión de la credibilidad está muy trabajada desde estos escenarios de poder. Finalmente, condiciones de consumo de estas desinformaciones. Bueno, contexto de sobreinformación, canales de noticias, web, radio, redes sociales, etcétera. Saben que hace mucho tiempo escribí una tesis sobre noticieros televisivos y me fui a convivir prácticamente con dos canales de televisión de Buenos Aires, de Argentina, a ver cómo producían el noticiero televisivo. Y me habían dicho, uno de ellos me contaba, el noticiero central de las 8 de la noche, nosotros le contamos a las personas las cosas que ya saben, porque para las 8 de la noche ya las saben. Eran conscientes de eso. Pero las contamos de una manera atractiva para que nos elijan a nosotros y no elijan a otros. Es capitalismo puro, ¿no? Acá en el chat, la etnografía. Claro, la etnografía de los medios. Es así, Vanessa. Ahí hay algo de ir a. Era mi tesis de grado, les estoy contando que era muy joven haciendo eso. Me fui a convivir 40 días con cada uno de los dos noticieros. Trabajé Telefe Noticias en Argentina, Telenoche en Argentina, son los dos más importantes. La TV española, la TV1, vi el noticiero de la noche y de Televisa de México también. Para ver público, privado y dos nacionales. Los extranjeros los vi, hice mucho visionado, los nacionales los vi y me fui a hacer etnografía en los medios. Y ahí estaba esta idea. Hay muchas ideas, pero les voy a contar una, que es esta. A las 8 de la noche las personas ya están informadas. Entonces nos eligen para que se lo contemos. Sí, por supuesto, imagínense, canales de noticias a las 24 horas. Charlas callejeras, ¿no? En el taxi, por ejemplo, en la cola del banco, en la fila del banco. Radio, redes sociales. Por lo tanto, el contexto de sobreinformación nos aturde. Es lógico que así sea. Velocidad de consumo de contenidos, por supuesto, a las 6 horas en cualquiera de nuestras sociedades, en la ecuatoriana, en la argentina, en la española, compañeros que estamos acá de diferentes nacionalidades y territorios, a las 6 horas, a las 5 horas estamos hablando de otro tema. La vertiginosidad hace que nos informemos con lo que tengamos a disposición. La instantaneidad de la información, que cada vez dura menos, ¿vieron? Las historias en Instagram duran 15 segundos y 24 horas, digo, y se van. En X las publicaciones van pasando y no va a sobrevivir muchas horas una publicación. Y así sucesivamente en diferentes lugares, TikTok, imaginen, ¿no? La instantaneidad, el escroleo, la forma de lectura que hacemos. El escroleo es pasar muy rápido, es un maratoneo de información muy rápido y que somos también unos vectores para que se propague, ¿no? Compartimos en grupos, retuiteamos, viralizamos, querramos o no, cuando nos interesa, cuando creemos en esa información y también cuando no la creemos. No sería aconsejable que si algo es falso, lo compartamos. Ni siquiera lo deberíamos compartir para decir, mira esta falsedad, ¿no? Deberíamos no compartir, ¿no? Para no
maximizar esa información. Otros formatos, bueno, memes lo decíamos, audios de WhatsApp. Hay un caso en Argentina muy conocido que es un médico que es conocido en Argentina, es un médico que es diputado nacional y que había un audio que le atribuían que era su voz, diciendo durante la pandemia que había que tomar tal medicación y no tal otra. Consejos para combatir el COVID, ¿no? Es una persona muy conocida en el país, pero eso era un audio de WhatsApp que era una voz. Con solo una voz no podríamos verificar que fuera esa persona. Incluso tuvo que salir a decir este médico, diputado nacional, insisto, en un tuit, en un lugar ahí, en un espacio público donde puede escribir brevemente, se está difundiendo un audio que se me atribuye y no soy yo, ¿no? Entonces, creerle a un audio y un audio pasa por WhatsApp, por supuesto no podríamos encontrar nunca el origen de ese formato, de ese archivo. El origen es muy difícil encontrarlo porque se pasa de un grupo a otro, de un grupo a otro. Entonces, condiciones de consumo complejas también. Es para ver dónde nos ponemos como sujetos que consumen información. Ponemos en un terreno en donde están jugando con nosotros, un terreno de irresponsabilidad por parte de quienes producen esta información y un contexto de injusticia para quienes leemos información, porque no solo somos contribuyentes, somos representados, tenemos que ejercer múltiples dinámicas de la vida democrática, sino que también debemos chequear nuestra información. En próximos encuentros vamos a estar analizando con los compañeros las políticas de chequeo, digo, está en el título de nuestro curso, ¿no? El fact-checking. A la vez que existen muchas muy sofisticadas, empresas y demás, también existen las rudimentarias y las artesanales que hacemos nosotros cuando algo nos interesa mucho y queremos salir a la vida, a hablarlo con nuestros compañeros y amigos, etcétera, pero debemos primero chequear si aquello que nos indignó tanto es verídico. Que en una primera instancia nos puede indignar mucho algo, pero debemos chequearlo dos o tres veces. Bueno, esa instancia de que como usuarios debamos chequear la información es totalmente injusta. Injusta. Hacemos tanto en una sociedad democrática que tengamos que chequear la información es como demasiado trabajo para todos. Por lo tanto, hay instituciones que no estarían funcionando bien, digamos. No le digo la institución periodística porque estamos hablando de redes sociales y de anónimos, pero hay ciertas responsabilidades de cómo utilizamos esos escenarios de del anonimato, ¿no? Aquí hay, entonces, en la placa anterior había formas y estructuras, que son posibilidades, y condiciones de consumo, que también son posibilidades de estas desinformaciones. Y les traigo para cerrar el primer tercio del encuentro de hoy, que va a tener tres partes que van a dialogar. Un caso de ayer, miren, 29 de octubre, a las 10 de la noche. Dice el diario La Nación, que es muy conocido en Argentina, paro de transporte. Hoy, en Argentina, en este mismo momento, hay paro de transportes. No hay transporte público. No se puede salir a la calle. Mucha gente no está pudiendo ir a trabajar de ninguna profesión, de ningún oficio, porque si no hay transporte es muy difícil llegar a los lugares. Bien, no hay ningún transporte. No hay trenes, no hay aviones ni no hay barcos. O sea, no hay nada. Está parada la Argentina en transporte. Bueno, el gobierno utilizó la aplicación, la app Mi Argentina, que ahora les cuento qué es, para criticar a los gremialistas del transporte, camioneros, a colectiveros, etcétera. ¿Saben qué es la aplicación Mi Argentina? Quizás en sus países, en los diversos países exista. Es una app para el celular en la cual, como ciudadanos, con nuestro número de DNI, tenemos toda nuestra información ciudadana. Entonces uno tiene el DNI electrónico y lo muestra para hacer trámites. Y si uno tiene autos o vehículos, está aquí las patentes y demás, todo lo que uno tenga como propiedad. Las vacunas que uno tiene puestas, digamos, va a un hospital público y se le carga en Mi Argentina la vacuna que le acaban de poner. Si tiene cobros o cuestiones ligadas a la asistencia social o a las jubilaciones, aparecen por aquí, turnos médicos o turnos de, bueno, embarcaciones, quien tiene la suerte de tener embarcaciones, ¿no? Y diferentes trámites sociales que uno hace con el Estado están en Mi Argentina. Bueno, ¿qué hizo el gobierno nacional ayer? En una aplicación que es para usos ciudadanos. Envió este mensaje.
envió este mensaje por la aplicación Mi Argentina que le llega a todo ciudadano, diciendo, los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas, fulano y mengano, los nombres de los gremialistas, ¿no? Moyano y Viró son sus apellidos, para cuidar sus privilegios, el miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama a este número. Pusieron un número de persecución, ¿no? Siendo que el paro o la huelga es un derecho constitucional. La huelga es un derecho constitucional, ¿no? No es, no es ilegal hacer huelga, por supuesto. Aquí estamos hablando de que mediante la aplicación estatal aparece esto. Entonces, mi pregunta era la siguiente para este grupo que está aquí conmigo. Si leemos este texto y les digo las condiciones por donde apareció, es en una aplicación de telefonía móvil, el Estado se comunica con toda la ciudadanía en una aplicación en la cual solamente debe haber trámites. Debe estar el DNI electrónico, los turnos médicos en los hospitales, las patentes de los automóviles que uno tiene registrados, etcétera. Aparece este mensaje. Esto es un mensaje, parece un tweet, ¿no? Un tweet que aparece ahí. Entonces, les preguntaría, ¿este mensaje merece ponerse en debate ante la complejidad de ¿es desinformación? Y quizás no es desinformación, como lo vinieron viendo en el módulo uno. ¿Es una noticia falsa? Diciendo que fulano y mengano defiende sus intereses y no te dejan ir a trabajar. ¿Es una lectura posible o es una intención de persuadir, solo una lectura posible del acontecimiento? ¿O es un hostigamiento a un sector político y social? Es decir, es discurso de odio, en definitiva. Discurso de odio no tiene por qué insultar para hacer discurso de odio, ¿no? Digo, eso está sucediendo, ¿no? No tiene 24 horas todavía, ¿no? Eso está sucediendo mediante esos canales y esos espacios. Ahí quería poner un stop, un momento, voy a tomar un sorbito de algo. Quería abrir el micrófono por si quieren decir algo sobre el tema. Si no, continuamos, porque tenemos muchas cosas para ver hoy. Sí, Roberto, tenés el micrófono abierto. Sí. Me gustaría saber qué sistemas de represión existe en Ecuador y en otros países de los estudiantes que están presentes en la sala, porque esa es una forma de represión. Es Gran Hermano, 1984 es el Big Brother diciendo te estamos vigilando, te estamos viendo y mencionando personas, ¿no? Es una persecución política grave. Que usan en Ecuador para asustarlos. Es decir, todo esto está pensado para asustar a la gente, para que no salten a otros campos. ¿Qué hacen en Ecuador o en Perú si hay colegas de Perú? O el propio Daniel, ¿qué otras cosas ve que existen de Argentina? Adelante. ¿Os sentís controlados? ¿Sí o no? Pero Y yo me siento controlado, sí, Roberto, pero viste que hablo igual. Yo me siento controlado y esto está siendo grabado, pero yo le doy derecho. Sí. no, este caso de mi Argentina es nuevo, es llamativo porque se creó para la pandemia, si no recuerdo mal. La aplicación que cuando se creó también generó polémica porque decían que el gobierno te podía vigilar, si no me acuerdo mal. Podía al final, Parece. ¿viste? Y Podía. funcionaba como una situación de vigilancia, a pesar de que cambió el gobierno, eh, efectivamente sirve para vigilar y enviar mensajes a todos. Era un Eh, mensaje directo. Por ¿Sabes qué? ahí uno sabe ya que todos los celulares no hacen el tracking que se llama, ¿no? El rastreo. Si ellos quieren, saben dónde vas, con quién estás, cuándo se juntan determinados celulares. No es ficción, eso ya es real. Ya porque tampoco es porque desconfiamos porque es el Estado, porque ahí en 2020, cuando dice Daniel, era otro gobierno, decía, bueno, no registren la tarjeta para andar en transporte público, porque el Estado te controla por la tarjeta para pagar el La boleto, ¿no? sube. La SUBE se llama en Argentina, se llama SUBE,
la tengo por ahí. Bueno, dice, no la registren, porque se puede usar registrada o no registrada, ¿no? Registrada es el número a mi nombre, ya esa tarjeta está a mi nombre. Y si no, la puedo usar igual sin registrar. Bueno, el imaginario era, no había que registrarla porque el Estado te perseguía. Y la aplicación, mi Argentina, decía, no se la descargue nadie porque el Estado te controla por la aplicación. Pero es ordenada la aplicación, digo, tenemos ya les digo, tenemos el DNI, las vacunas, si tienes un automóvil, si tienes turnos para trámites, es ordenada. Ahora, lo que terminamos viendo es que si desconfiamos del Estado, porque nos controla, también podríamos desconfiar del mercado, porque en definitiva Google o Meta o Amazon o Elon Musk y X no son más confiables tampoco, ¿no? Que el Estado. Entonces decís, bueno, si Google sabe dónde estoy, porque ahora en este preciso momento Google sabe dónde estoy. A mí me sirve que sepa, porque puedo pedir un Uber, puedo pedir una pizza, entonces necesito tener la geolocalización habilitada, necesito. Y son los privados, y es una multinacional estadounidense que sabe dónde estoy. Entonces, la verdad, entre los malos, prefiero que lo sepa el Estado Nacional en donde vivo que la Entonces, estamos encerrados en ese tipo de jaulas. Ahora, me voy al chat porque hay un texto largo de David o Davide, que lo voy a leer. Dice, para que quede grabado, porque no se graba el chat en el video. Dice, quería compartir algo sobre los acontecimientos históricos y el revisionismo histórico, que estuvimos hablando hace un rato. El revisionismo histórico en Italia se incrementó con el advenimiento del primer gobierno de Berlusconi en 1994, que logró legitimar políticamente a los post-fascistas, que en esta época se llamaba Alianza Nacional. Desde entonces, a través de la TV y de las redes sociales, se ha planificado un ataque sistemático a la historia de la resistencia antifascista. Claro, de esto estábamos hablando. Un ataque que ha visto en el tiempo el uso de insultos, de las difamaciones, de mentiras y falsos históricos. Dice, pienso en la actuación de intelectuales de derecha y de izquierda, como Gianpaolo Panza, que recibieron la historia de la resistencia, reescribieron la historia de la resistencia. Después de 30 años, los valores de la resistencia, que han representado los primeros 50 años de historia republicana, han perdido gran parte de su capacidad real de impacto. Los jóvenes, además, ya no se identifican con estos valores y con esta parte de la historia porque no la vivieron directamente. Claro, porque es historia y no es memoria. Tampoco alguien que la vivió se las puede contar. Es historia, no es memoria. No, no está vivo. Y eso es un problema de planificación educativa, inclusive, ¿no? En qué lugar ponemos estas cuestiones. Entonces, la fake news, la desinformación, se puede dar no solamente en el campo de los medios y las redes, sino en el ámbito educativo también, ¿no? Cuando se puede enseñar desde esos lugares. Ustedes saben, les decía efemérides. La efeméride del 12 de octubre en Latinoamérica es compleja, es complicada, porque es el Día de la Raza, con una forma tan atroz de decirlo, que en Argentina hace muchos años no es el Día de la Raza, es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que este gobierno volvió a modificar como el Día de la Hispanidad o el de la Conquista de América, nada menos, ¿no? Ese, cuando no el descubrimiento, ¿no? América ya existía, digamos, que se hayan dado cuenta en Europa no implica que la descubrieran, ¿no? Esas sutilezas, pero para los comunicadores no son sutilezas, porque constituyen el imaginario desde donde nos pensamos, están siendo discutidas en el 2024 de una manera férrea, digo, algo que pasó hace 500 años, ¿no? De una manera férrea, porque constituyen un capítulo de la batalla cultural, nada menos. El revisionismo histórico no es algo menor. Entonces aquí se dan estas cuestiones. Gracias, David, por esta información. Eh, Por favor, ¿cómo os sentís perseguidos o sentís vigilados? em, ¿Os sentís controlados? Está muy próximo a las teorías de Foucault, aunque están desfasadas en algunas cuestiones. ¿Cómo os sentís vigilados? ¿Os sentís con libertad de movimientos? ¿Tenéis miedo a que tomen represiones? Simplemente decir sí o no lo que os parezca, porque Ecuador en estos momentos es muy similar a Argentina en Sí, algunas cuestiones. Adelante, animaros. Nadie tiene nada para agregar.
sabes que puedo continuar desde donde deja Roberto. Quien quiere intervenir, bienvenido y bienvenida. Saben que el lunes, Davide, Davide, no tienes David, nada. Creo que tú querías comentar algo. David Anímate. escribió en el chat bastante. Sí, En adelante, el, Leo. adelante, les iba a contar esto. El lunes me mencionaron dos influencers y es el tema que yo estoy trabajando ahora. Yo insisto con esta forma, que la quiero categorizar, y yo les digo, ¿por qué me interesa el terreno de estas personas, que las podemos llamar líderes de opinión o influencers, como si fuera el único lugar donde se difunden las desinformaciones? Por supuesto que no es el único lugar. Yo acá tengo la lista de cosas que he mencionado. Son los medios tradicionales, son las redes sociales, en esos escenarios se difunden diferentes sujetos, que pueden ser trolls, personas de carne y hueso detrás de una computadora, pagados o incentivados para eso, con nombres de fantasía o nombres verdaderos. Pueden ser bots, que en momentos de campañas electorales fluyen, son esos robots, esas inteligencias artificiales que también están en el título de nuestro curso y van a tener su momento en este curso, o son influencers, y ahí me quería quedar, o son influencers que están utilizando un capital social enorme, muy valioso en la contemporaneidad, que se puede traducir en seguidores. Son personas que tienen millones de seguidores, 1 millón de seguidores, ya eso es muchísimo, y van a sostener, a veces lanzar, pero a veces sostener desinformaciones, ¿no? Y sostener a estos gobiernos. El caso que analicé y que si tenemos tiempo lo leemos, es producto de un estudio de postdoctorado en ciencia política que realicé el año pasado. Y analicé un conjunto de influencers ligados a ciertas ideologías y cómo las sostienen en el medio de sus narrativas. Y el lunes pasado, hace 2 días, dos compañeras me mencionaron a dos influencers ecuatorianos que me los fui a estudiar, como pude hacerlo en 2 días, ¿no? No puedo estudiarlos muy profundamente. Pero fui a analizarlos con la biblioteca que yo ya vengo leyendo para estos temas, ¿no? Para esto que les cuento del estudio que estuve realizando. Todo poder de estos de las derechas alternativas que estamos mencionando construye su condición de posibilidad de desinformación y conspiracionismo y mito personal, podemos decir, en un entramado de líderes de opinión. De medios tradicionales los hemos visto el otro día. Donald Trump con sus dos conductores televisivos, Tucker Carlson y Candace Owens. Javier Milei con dos conductores televisivos, como Esteban Trebuch y Jonathan Viale, entre otros. Y también con influencers de redes sociales. Si ustedes me mencionaban dos para el caso ecuatoriano, a mí me interesaron y los fui a ver. Y uno es, me habían dicho Chito Vera, ¿no? Chito Vera, que es este deportista, un deportista que está cercano a la política, un presidente de la nación, con ciertas miradas que, fíjense, 1,5 millones de seguidores prácticamente. Eso es un lugar de enunciación privilegiado y lo siguen por ser deportista, podríamos decir, por ser una figura que hace felices a sus seguidores con sus éxitos deportivos. Y también debe vender productos, porque estas personas son modelos, pero que nos va a interesar que va a utilizar su capital cultural para estrecharle la mano a un dirigente político. Entonces uno hurgando le hace un baño de buena voluntad a un dirigente político, ¿no? Que es el presidente de la nación nada menos, o al candidato a presidente de la nación, etcétera, en un territorio que es el que conoce, que es el de boxear, etcétera. ¿Por qué me interesó el caso? Porque en Argentina se da con jugadores de fútbol eso, ¿no? Vieron el fútbol y Argentina es algo muy potente y hay jugadores de fútbol cercanos a la política nacional local actual, utilizando sus seguidores para esto, ¿no? Entonces, uno ve que finalmente este personaje que ustedes me presentaron el lunes apoya la candidatura del presidente actual Noboa. Digo, es una progresión, permítanme la palabra natural, es una progresión prácticamente natural, ¿no? Primero, utilizar el capital cultural para posicionarse políticamente en un conjunto de ideas que casualmente o no están ligadas a un dirigente político que propone lo mismo.
luego juntarse con ese dirigente político a bromear, no a hablar de política, porque al deportista no le interesa la política, y finalmente cuando llega el momento manifestarse, presentar su apoyo. Luego me dijeron, me contaron que la primera dama del Ecuador también es una influencer, ¿no? Y uno ve que tiene casi 1 millón de seguidores y que es interesante cómo se presenta como primera servidora, no primera dama, primera servidora, como mamá y esposa, ese rol que los sectores conservadores tienen reservado para las mujeres y para una primera dama ni hablar. Primeras damas en Argentina, las que se precian de tal, las que van a ser bien vistas por la sociedad, son las que van a ocupar el lugar de mujer y esposa y van a ocuparse de tener el jardín arreglado y de cocinar algún dulce, alguna torta dulce. Esas son las notas que salen en los periódicos de las primeras damas que no se involucran en política, que son servidoras. El caso puntual que me presentaron el otro día y fui a analizar va a ser sustentable con la idea que estamos pensando de influencers involucrados. No solamente por ser la esposa del presidente, por supuesto, sino también porque se va a definir como influencer. No hay muchos casos en el mundo. La primera dama sea influencer. Es posterior, digamos. Toda persona famosa podríamos decir que finalmente tiene muchos seguidores en las redes. Un periodista televisivo los tiene y un cantante o una cantante los tiene. Influencer es un nativo de las redes, una persona que luego llega a los medios masivos, pero que una generación completa los conoce sin llegar a los medios masivos. Eso es un influencer, ¿no? Bueno, la particularidad de este territorio de enunciación privilegiado es que es un influencer, pero no cualquier influencer. Hurgando un poco, advertí cuál tipo de influencer es la primera dama. Y es una tradwife. En Estados Unidos es mucho más común que en otros territorios pensar la idea de tradwife, que es estas mujeres tradicionales, digo, que se piensan en unas décadas atrás, con esos matrimonios en donde tienen reservado para ellas un rol social específico, que es la cuidadora de la casa, un rol de cuidado, un rol de acompañamiento, un rol de madre, que generalmente son antifeministas, ¿no? Por concepción ideológica. Fíjense algunas notas en español. Dios, patria y familia, ¿no? Dios, patria y familia es los fundamentos que ya conocemos de qué sectores, y fenómeno de la Stratwife. Es un tipo de influencer de las redes. Entonces, si nosotros ubicamos, acá hay dos formatos que a mí me interesa que pensemos, que es el de el deportista joven, viril, hombre, macho, que tiene muchos seguidores, que quieren ser como él, ídolo, que no se ocupa ni se mete en política, pero cuando llega el momento lo hace, y la mujer que tiene reservado su lugar de mujer. Acá se da como de manual. Para ir cerrando el encuentro de hoy, voy a compartir pantalla de nuevo con un caso para mostrarles cómo se dio esto en la Argentina. Y se dio con este sujeto. Ahí voy a... Este influencer súper conocido en Argentina es Sergio Kun Agüero, un jugador de fútbol muy famoso, inclusive en Europa, en Manchester, donde hizo su carrera con sus máximos éxitos, tiene hasta un monumento. Una persona que es bueno haciendo lo suyo, jugando fútbol. Tiene muchísimos seguidores, 29 millones de seguidores en Instagram. Tiene, no sé, 16 millones en X o en Twitter, 17 millones. Tiene esta mega empresa de videojuegos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, este edificio es para hacer eSports, para jugar videojuegos. Él habla de fútbol y de videojuegos en las redes. Tiene su programa en Twitch. Twitch es Amazon. Y tiene su programa en Star Plus. Star Plus es ESPN, es Disney, ¿no? Digo, tiene los máximos contratos que puede tener un influencer en las redes sociales y en las plataformas, con Amazon y con Disney, ¿no? ¿Para qué? Para hablar de fútbol. Por supuesto, lo que sabe hacer, lo que jugó hasta hace muy poco que se retiró. No es ni periodista, ni comentarista, ni director técnico. Él es un influencer de las redes que reacciona, no comenta, no relata, reacciona, propio de las redes. En el medio de sus reacciones, hace 2 años,
lo que hace es vertir un conjunto de opiniones en un territorio de enunciación privilegiadísimo, es decir, una caja de resonancia enorme. Su conjunto de declaraciones están ideológicamente marcados hacia un sector que estaba en campaña política, sin pronunciarse directamente por a quién voy a votar. Entonces, me hace acordar muchísimo a Chito Vera, ¿no? Es una figura muy popular, es el jugador de fútbol de los más jóvenes en debutar en Argentina, a los 15 años era jugador de fútbol. Esto quiere decir que hace 20 años lo conocemos, una figura muy popular, ídolo de una generación que lo conoce en las canchas, pero también lo conoce en los videojuegos. Jugaba en la PlayStation con su rostro, moviendo el joystick. Es una figura con indudable talento deportivo, pero también con carisma, ligado a lo popular, Bueno, nacido en los es lo bordes más de... rápido que me pueda llevar. Sí, Edificio Gran Boulevard, que hay en la redoma del CAI de San Francisco, ahí en la anterior estación de gasolina de Ecotaxi. esperen que tengo que mutear al compañero que se le escapó el micrófono. Ahí está. Entonces tenemos un influencer con muchos condimentos. Es un jugador que cuando se retira tiene estos contratos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un gran relevamiento en Twitter, hice sobre sus dichos, hasta despejar su habilidad de ídolo, despejamos, no hay duda de que es un ídolo, despejar su negocio de modelo, porque nos vende bebidas y nos vende artículos diversos y vestimenta, despejar y quedarme solo con sus manifestaciones políticas, que las hay y son muchas, generalmente apoyando a estas. Casado con la hija de Maradona, dice Daniel, en un tiempo, casado con la hija de Maradona, en otro tiempo, en pareja con una de las cantantes populares más conocidas de Argentina. Que eso también, digo, si suma, si queremos sumar como qué tipo de influencer es una figura totalmente popular, ¿no? Sus críticas al impuesto a las grandes fortunas. Ustedes saben, el impuesto a las grandes fortunas es una política muy progresista, digamos, ¿no? Que los que tienen más paguen más. Como a él le toca pagar, porque es de los que tiene más, es injusto y no lo voy a pagar, quiero cuidar mi plata. Empezó con que quería irse a lugares, destinos, otros países donde no se cobre ese impuesto, llevar la fortuna a esos lugares. Empezó a hablar de esas cosas en los streaming de fútbol, ¿eh? En Star Plus y en Twitch, en Amazon. Y el problema era el impuesto a bienes personales. Luego propuso dolarizar la economía, como si un jugador de fútbol pudiera proponer dolarizar la economía. En paralelo había una campaña presidencial en este país, en donde un candidato proponía lo mismo, casualmente. Proponía, ¿no? Que los más ricos no paguen impuestos y dolarizar la economía. A la vez que un influencer con 30 millones de seguidores, con 29 millones de seguidores, lo estaba inculcando a sus jóvenes televidentes, seguidores, usuarios, a su comunidad. Propuso dolarizar la economía. Y los libertarios, que es el partido político, la Libertad Avanza, se llama el partido político, proponía esto, lo celebró. Y ahí, esa ovación alrededor de determinado lugar los va acercando a un sector político, a un influencer, que casualmente o no piensan lo mismo. Usos por parte de la política partidaria, muchos. El partido político La Libertad Avanza, que es el que gobierna la Argentina en la actualidad, en sus redes sociales va a decir, qué brillante explicación lo que dijo este jugador de fútbol, en definitiva. Estamos viendo como el caso del boxeador. Digo, miren las réplicas de cómo las proyecciones comunicacionales, las planificaciones comunicacionales, si nos juntamos, si nos ponemos sobre la mesa, que es lo que estamos analizando de diferentes países, vamos a encontrar que se parecen bastante y que no son casualidad. Para mí hay que sacar el peso, poner dólares, había dicho de una manera muy vaga, digamos. Él no es economista, por supuesto, ¿cómo lo va a decir? Espectacular, le dice el Partido de la Libertad. Espectacular lo que está diciendo. Te esperamos en nuestro partido, le dicen, ¿no? En las redes sociales. Y aquí está Javier Milei, el actual presidente de Argentina, elogiándolo, diciendo, un día alguien que no viene de la política dice lo que había que decir, ¿no? Refrendando sus dichos. Que sí es economista, Milei, bueno o malo es economista, y,
Y Agüero es jugador de fútbol, entonces un economista le está dando legitimidad a los dichos. Otro economista que fue ministro en Argentina, Ricardo López Murphy, ministro en el 2001, duró 15 días en el cargo porque quiso arancelar las universidades públicas, gratuitas en Argentina. Dice, lo que dice Agüero es impecable. Un economista diciendo que lo que dijo es impecable y solo dijo, no quiero pagar impuestos y hay que dolarizar la economía, ¿no? Es exactamente lo que Argentina debe cambiar, el Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos, es el único camino posible para que haya más inversión, más producción, más crecimiento, una perspectiva liberal, lo sabemos. Otro dirigente político diciendo, haciendo chistes con él, hablando de que si se parecen o no se parecen a una figurita, pero los dirigentes políticos que dialogan con él son del mismo sector, ¿eh? Estas derechas, como veíamos el caso del boxeador, digo, el boxeador no se juntó con alguien que no piensa como él. Acá, jugar videojuegos para con él, una persona que habla de videojuegos con un diputado nacional, etcétera, etcétera. Dirigentes políticos que se subieron a los dichos, chistes que le pusieron los pelos de Milei a Agüero, onda, esa mimetización, piensan lo mismo sería, cómo están pensando lo mismo. Acá hay algunos libros para... Les quería recomendar dos libros, ya que estamos, Cultura Mainstream y El culto de lo banal, que es desde donde leí este fenómeno, ¿no? En donde uno puede pensar que en el mainstream o en lo banal no está la politicidad, como si en esos lugares no está lo serio, no se está difundiendo imaginario social para formar opinión, y también en el espectáculo, en el entretenimiento, en eso que le ponemos play para distendernos. Ya lo dijo Adorno y Horkheimer, ¿no? En la industria cultural también hay ideología y estos escenarios. Acá hay un conjunto de libros bastante contemporáneos para pensar esos fenómenos. Y ahora sí, para cerrar, les iba a proponer pensar esto: el influencer en la esfera pública, el influencer mediador de ideas, modelos de vida, Tradwife, por ejemplo, una primera dama bella y exitosa, que lo que le propone a las mujeres es el antifeminismo. Es un rol social de la mujer arcaico, no, no que se pueda decidir ser eso, digamos, ¿no? Porque por supuesto que la mujer es libre de decidir todas las posibilidades de su vida, como los hombres, inclusive casarse y ser madre, por supuesto. La perspectiva tradwife es la que va a subrayar la idea de que la mujer acompaña, de que la mujer tiene un rol de cuidado y nada más que eso, ¿no? Entonces, esa forma de subirse a la influencer contemporánea sí ya está estudiada, ya está probada con las notas periodísticas que les mostré y algunos otros trabajos. Por eso venden modelos de vida, como el boxeador o el jugador de fútbol le va a hablar a varones eh, de clase media, heterosexuales, etcétera, pensando una mirada de éxito que tiene que ver con la acumulación, con no pagar impuestos, con la competencia, con las apuestas digitales, con las criptomonedas. También está ese formato de influencer, que no van a dudar en lo más mínimo en difundir desinformaciones, ¿eh? Estamos hablando de que también son vectores para esas cuestiones. Hay un storytelling alrededor de ellos, que es esto que estamos señalando, de manera manifiesta porque crea fehacientemente en eso, porque son liberales, son conservadores, o por conveniencia, por articulación, por trabajo en conjunto, por contratos que no sabemos que están firmados con los referentes políticos. Pone ese storytelling, pone su capital simbólico, que lo haya podido construir en estos años, sus millones de seguidores, lo ponen a disposición para estos momentos que a veces son campañas políticas. Los casos que vimos son en campaña. El caso de Chito Vera, el caso de Agüero, fueron en campaña, que pusieron en juego sus storytelling, sus formas de habitar las redes. Espera mediante sus propios canales de retorno y por otros las repercusiones. Detractores y felicitaciones. Ustedes saben, algunos seguidores se les van a ir, pero muy pocos, porque están ahí porque es boxeador o porque es jugador de fútbol, no están ahí porque eventualmente dicen algo de la política. Entonces no se le van a ir muchos. ¿Pueden establecerse beneficiados y perjudicados? Sí, en general no es el influencer el que pone en juego su prestigio, ya que su dimensión talentosa y carismática lo resguardan. En general la gente lo quiere más que lo que se va a enojar con ellos. Por eso es todo ganancia, es decir, en definitiva, ¿no?
no hay cancelación para figuras tan grandes. Las cancelaciones son intermitentes, son de un grupo de personas que lo pueden dejar de seguir, que no les creen, etcétera, pero las cancelaciones son intermitentes en estos casos. Para cerrar la unidad 2, que el módulo 2 que habíamos visto al principio, los contenidos mínimos, y tenía que cerrar una idea de los influencers, es ponerlo en el escenario de un factor de poder más, en donde podrían no solo ser un componente de una campaña política, no solo ser un componente de una planificación comunicacional muy siglo XXI, que no los va a dejar de lado, porque no es de casualidad que finalmente haya muchos que se terminan posicionando políticamente sin que nadie se los pida, sino también porque pueden ser vectores de desinformación por la vertiginosidad de la lectura de las redes, no van a salir a pedir disculpas ni se van a hacer cargo de algo que no lo inventaron, sino que lo repiten, ¿no? Muchas veces lo repiten, es algo que leen en un diario y van a envalentonarse con eso. eh, y esa caja de resonancia es muy potente. Les agradezco a las compañeras, no, está presente Vanessa, la otra compañera no está, que me habían mencionado a esos dos influencers ecuatorianos y los fui a estudiar y les encontré esa dimensión que había visto en otros lugares, que es la del deportista varón que le habla a los varones como ídolo y la de la mujer tradicional más ligada a los antifeminismos actuales. Digo, son como estereotípicos estos influencers que evidentemente tuvieron mucha potencia en el Ecuador porque han triunfado. Hasta ahí nuestra presentación de hoy. Me parece que estamos en tiempo y dejamos la puerta abierta para, estoy en la pantalla de nuestro curso para pensar qué es lo que se viene en el módulo 3. Es interesante que sigamos pensando en articulación con el módulo 3 que empieza en el lunes. El micrófono está abierto, por supuesto, como siempre, para quienes quieran decir algo. Yo estoy en la programación de la web de CIESPAL y estoy viendo la cuestión del módulo 3, que tenemos alfabetización mediática contra la desinformación, la dimensión educacional, educativa y pedagógica para esto es clave, es una de las grandes salidas. Si me permiten decir algo más para articular con el módulo 3, es que uno piensa que la desinformación tiene algunas antídotos que son injustos. Ya lo dije, para mí es injusto que tengamos que chequear la información a los propios usuarios, porque deberíamos confiar en las instituciones, ¿no? Que chequear, chequear y chequear hace que estemos más tiempo chequeando que informándonos. Pero las respuestas que sean más efectivas son a largo plazo. Y una es la educación en medios, ¿no? La alfabetización mediática. La alfabetización mediática no se hace así y la tenemos mañana. Tiene que ver con programas de estudios, con que se involucre la escuela secundaria, porque ante los medios nos vamos a enfrentar todos, no solamente los profesionales de la comunicación. Los que se dediquen, los chicos y chicas que decidan dedicarse a cualquier otra cosa que no sean las ciencias sociales y la comunicación, también se van a enfrentar con los medios, con las redes en su vida para tomar decisiones tan banales como qué productos van a elegir o tan importantes como qué representantes van a elegir. Por lo tanto, la educación mediática, que es el tema del módulo 3, me parece que es la salida, insisto, a largo plazo, pero la más potente en la que deberíamos apostar. Roberto, ¿usted qué dice, compañeros, los que quedaron acá en la sala? Eh, yo quería preguntar a los compañeros y compañeras que están en la sala, ¿qué, qué otras influencers de no solo de Ecuador, sino de los otros países que están aquí presentes, para hacer un mapa de los influencers y cómo han actuado contra lo público y a favor de lo privado, apoyando a sus respectivos presidentes? ¿Quién, solamente dar nombres para poder investigar acerca de esos sujetos que cambiaron la mirada de muchos de los ecuatorianos?
Quedamos pocos en la sala, Roberto, no vamos a tener repercusión hoy, me parece. Pero te No, digo que con solo mencionarme dos el lunes, lo habrán visto ahí, lo veo a Daniel en la pantalla. Digo, con solo mencionarme dos el lunes, uno va ahí a leerlos un poco, a leer notas periodísticas, más que nada, no hay papers sobre este tema, y me llama la atención, digo, pues ya podría verlos, ¿no? Sobre los ecuatorianos, digo, ¿no? Pero estos dos influencers, y uno iba analizando y decís, se comportaron de manual. Le hablaba a un sector uno y a otro sector otro. En las redes sociales a jóvenes muy estereotípicos con las miradas de las alt-right, ¿no? Que es decir, anti-LGBTIQ+, digamos, porque el boxeador es un varón, hablándole a varones, antifeminismos, con los derechos de los feminismos, una mujer tradicional. Entonces, esa dimensión de la batalla cultural no necesitó hablar de economía, ¿eh? No necesitó hablar de Estado mínimo, no necesitó hablar de no pago de impuestos, que sí lo hizo el jugador de fútbol, digamos. Esa mirada, digo, uno supone, porque creen que estos son manuales que se debe estar dando, no digo en Latinoamérica, pero pensamos en cualquier país y por ahí se está dando esto, ¿eh? Son formas que son muy contemporáneas y son vectores de desinformación, lo mínimo que puede pasar ahí. Porque estos son opiniones más que desinformaciones, ¿vieron? Es posicionamientos desde el grado cero de la ideología, es lo que me parece, no es con mucho argumento. No, si a mí me parece así, yo soy exitoso, bello y toda esa cosa buenísima que son, y pienso esto, es como muy natural, y ahí está lo peligroso, ¿no? creo que ha llegado el momento que el CIESPAL, a través de la revista Chasqui, realice un monográfico sobre los influencers y el papel que cumplen, eh, cómo son peones del Estado o de los empresarios. Exacto. Otro enfoque acerca del mundo de los influencers. Superar lo que se ha hecho hasta ahora y alcanzar otros estadios. Creo que eso marcaría una distancia de la del nuevo CIESPAL. Es necesario sitios donde se pueda leer eh, información alternativa rigurosa y creo que desde Chasqui se podría hacer eso. Se lo propongo a la dirección del CIESPAL con toda mi buena voluntad, que por supuesto apoyaría todo mi equipo y otros equipos. Muchas gracias por tu sesión, Leo, que como siempre, magnífica. Gracias. Gracias, Roberto, gracias, compañero. Lo saluda Daniel porque está en cámara, es un querido amigo, así que Dani, nos vemos pronto. Espero que disfruten el resto de los módulos. Yo voy a estar por ahí espiando como siempre. Ya me miro las clases después y demás y los voy a ir siguiendo. Así que éxitos y seguimos en contacto. Abrazos grandes. Hasta luego.